En el año 1926, Schrödinger postuló la llamada ecuación de onda, que le permitió calcular los niveles de energía en el átomo, fundando así la mecánica cuántica basada en las partículas subatómicas. Las soluciones de esa ecuación de onda permitían calcular los estados del electrón dentro de un átomo y quedaron así establecidos los tres primeros números cuánticos, el número cuántico principal n, el secundario L y el magnético m. Años más tarde, Dirac, después de los estudios con las teorías de la relatividad, establecería el cuarto número cuántico, el número cuántico de spin. Bueno, pues hoy en este vídeo vamos a hablar absolutamente todo sobre los números cuánticos. Va a ser un vídeo de introducción muy interesante y que te invito a que veas. Y además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de química dedicado a los números cuánticos. Toma nota, que comenzamos. Números cuánticos. Los números cuánticos expresan la situación energética de cada electrón dentro de un átomo y permiten conocer las zonas de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Pero esta es la definición teórica de número cuántico, pero nosotros en la realidad, para poder entender este concepto, tenemos que ver primero y entender la estructura atómica. En el átomo, en la zona central está el núcleo, donde están y con carga positiva los protones, y luego los neutrones, que son unas partículas que tienen carga neutra. Y en la corteza, repartidas en diferentes niveles de energía, pues están los electrones dentro formando una nube electrónica. Esos electrones se colocan y tienen unas determinadas órbitas y precisamente los números cuánticos nos van a hablar de la situación energética de cada uno de esos electrones en el átomo. Por eso, esto está muy relacionado con la configuración electrónica. Para poder hacer los números cuánticos debemos entender también la configuración electrónica, que es la representación gráfica de la distribución de esos electrones en el átomo, en diferentes niveles y subniveles de energía. De manera que si, por ejemplo, tenemos un átomo de oxígeno, que su número atómico vale 8, pues podríamos hacer la distribución de esos electrones en este átomo, que sabríamos que tiene 8 protones y 8 electrones, y podríamos hacer la distribución utilizando el diagrama de Moller. Y así vamos a entender ahora qué significan esos números cuánticos. Y sería un S2, porque nos iríamos aquí, los S va a haber 7 niveles de energía posibles, luego unos subniveles, y estos subniveles van a tener una capacidad máxima de llenado que será de 2, los P será de 6, los D será de 10 y los F será de 14. Entonces el oxígeno, por ejemplo, sería un S2, 2, S en 2, estaríamos aquí, nos iríamos aquí, sería 2, P, 4, porque en total vamos a colocar 2 y 2, 4 y 4, 8 electrones. Bueno, los números cuánticos, ¿qué nos van a indicar entonces? Pues nos van a indicar, por un lado, el número cuántico principal n nos va a hablar del nivel de energía en el que está ese electrón. Es decir, si estamos viendo en esta primera capa, que sería esta primera que tenemos aquí, estarían en el nivel 1 y vemos que hay 2 electrones. Pues ese, en este caso, el número cuántico principal en este valdría 1, porque está en el nivel 1 de estos 2 electrones, estarían en el nivel 1. Además, nos van a indicar el subnivel, que este va a ser el subnivel, la letrita que acompaña va a ser el subnivel. Y eso nos va a indicar si va a ser del tipo S, con lo cual nos va a indicar su forma también, porque si son del tipo S, la L, que es el número cuántico secundario, valdrá 0. Si son del tipo S, su forma va a ser esférica, por eso la probabilidad de encontrarlos estará describiendo esa órbita del electrón. Pero si son del tipo P, ya va a describir otro tipo de órbitas, de manera que en esta capa 2 vemos que tiene 2 y 4, 6. 2 van a describir una órbita así, digamos, esférica, que es como normalmente se representa en el átomo según el modelo atómico de Bohr. Pero los otros 4 electrones ya van a describir otro tipo de órbitas en el espacio, de manera que, por ejemplo, estarían así, describiendo esta órbita, es decir, la máxima probabilidad de encontrarlo sería en una zona así, o en esta zona que sería otra zona de probabilidad de encontrar el electrón, con lo cual en total en esos 6 electrones tendríamos
En la primera capa tendrían esa órbita esférica que sería del tipo S, el orbital, y cuando tengamos la capa 2 ya va a haber del tipo S y del tipo P. Si tuviésemos otro nivel de energía, el nivel 4, las órbitas serían mayores y ya tendríamos los subniveles de varios tipos, serían del tipo S, P y D. Y si vamos aumentando las órbitas, también luego las habría de F y cada vez serían estructuras mucho más complejas. Pero para entender ya este tema y ver los valores que pueden tomar los números cuánticos, pues ahora ya vamos a irlo viendo de forma detallada. Por un lado, el número cuántico principal nos va a indicar el nivel o periodo, según hemos dicho. El número cuántico secundario va a indicar el subnivel o la forma del orbital. Según hemos explicado, puede haber de varios tipos y ahora lo vamos a ver ya en un cuadro final, un cuadro en el que vamos a hacer toda la explicación. Y el número cuántico magnético va a indicar la orientación de ese orbital en el espacio y el de spin va a indicar el sentido de giro del electrón. Con lo cual, y por este orden, vamos a escribir los números cuánticos. Escribiríamos, primero siempre vamos a escribir el número cuántico principal, que es el n, después vamos a escribir el secundario de momento angular o azimutal, después el número cuántico magnético, que es el tercer número cuántico, y terminaríamos siempre con el número cuántico de spin. A veces nos dan entre paréntesis esos números cuánticos y hay que indicarlos en esa posición. Y ahora ya pasamos a explicar detalladamente los valores que pueden tomar esos números cuánticos. Ahora ya sí vamos a explicar absolutamente todo sobre los números cuánticos, que como hemos dicho, expresaban la situación energética de cada electrón dentro de un átomo y permitían conocer las zonas de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Los números cuánticos son 4. El número cuántico principal se representa con la letra N, el secundario con la L, el magnético con la letra M y el número cuántico de spin con la letra S. Vamos a ir dando lo primero, vamos a hablar de cada uno de ellos y os voy a ir dando toda la información y vamos a interpretarla en un caso concreto. Entonces, el número cuántico principal, que como os he dicho se representa con la letra N, nos va a indicar el tamaño que tiene el orbital y el nivel de energía. Por ejemplo, según hemos visto en el dibujo del átomo de oxígeno, pues había varios niveles de energía, había 2. Cuando estamos en el nivel 1, pues la N va a valer 1. Cuando estamos en el nivel 2, la N va a valer 2. Los valores que puede tomar entonces ese número cuántico principal, y ya vamos a poder saber el tamaño de las órbitas, pues va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, van a ser números naturales. Y nos lo va a indicar el tamaño de la órbita según estemos. Vamos a hacerlo, en este caso, si estuviésemos en el último electrón que entra y hiciésemos uno de este nivel 2, pues la N, el número cuántico del oxígeno, la N valdría 2, porque el electrón, el último que está en el oxígeno, estaría en el nivel 2. El segundo número cuántico es el número cuántico secundario, azimutal o de momento angular también llamado. Se representa con la letra L y S nos indica la forma del orbital o el subnivel. Según hemos visto antes, en el diagrama de Moller había varios tipos de subniveles. Había subniveles del tipo S, había subniveles del tipo P, del tipo D y del tipo F. Dependiendo del tipo de subnivel, vamos a tener una forma de ese orbital. Entonces, cuando sean del tipo S, su forma va a ser esférica. Vamos a poderlo dibujar, según nos he explicado en el dibujo del átomo, será de forma esférica. Cuando sean del tipo P, va a ser de forma bilobular. Hemos visto también que podía verlos en diferentes posiciones en el espacio. Después lo veremos con el siguiente número cuántico. Cuando sean del tipo D van a ser una estructura tetralobular con 4 lóbulos. Y cuando sean del tipo F ya van a ser estructuras mucho más complejas en todas las direcciones del espacio y será multilobular. Pero lo que a nosotros nos interesa es saber cuánto va a valer ese número cuántico secundario L. Bien, pues cuando tengamos un subnivel del tipo S, pues la L va a valer 0. Estos serán los valores de la L. Lo voy a escribir aquí debajo. Cuando sean del tipo P, pues la L va a valer 1. Cuando sean del tipo de los subniveles, pues la L va a valer 2. Y cuando sean del tipo F, pues valdrá 3.
Lo más importante es que siempre tiene que ser un número inferior al número cuántico principal, es decir, su valor realmente va a valer desde 0 hasta n-1. Nunca podrá ser mayor que este número cuántico, es decir, si por ejemplo el número cuántico principal vale 1, pues el número cuántico secundario ya no puede valer más que 0. Si vale 2, pues puede valer 0 y 1, siempre tiene que ser un número inferior. Lo vamos a ver con este ejemplo. El número cuántico secundario, si estamos aquí en este apartado, pues sería un subnivel del tipo P. Entonces, por ser un subnivel del tipo P, pues la L valdrá 1. L igual a 1. Entonces, por eso ya lo vemos claramente que es inferior al número cuántico principal. Entonces, tomad nota que puede valer desde 0 hasta n-1. El número cuántico magnético m nos habla de la orientación del orbital y por tanto del electrón en el espacio, y su valor va a depender siempre del número cuántico secundario L. Así que tomará valores desde menos L, 0 o más L. Eso lo vamos a tener en cuenta para ver su valor. ¿De qué forma? Bueno, cuando hemos hecho el diagrama de Moller hemos visto la capacidad que tenía cada uno de esos subniveles. Cuando tengamos subniveles del tipo S tienen una capacidad para 2 electrones, con lo cual solamente se hace un orbital. Con lo cual la M va a valer 0. Solamente hay una posibilidad. Cuando tengamos del tipo P, como tienen capacidad para 6 electrones, se hacen 3 orbitales. Su valor pues sería desde menos 1, 0 a más 1. Esos son los valores que puede tomar la M. Va a depender del orbital en el que esté el electrón. Eso es porque, según os he hablado yo en ese dibujo inicial del átomo, el electrón se puede orientar en las 3 posiciones del espacio, que se pueden representar así. Entonces, si fuese en la posición X, este sería el PX, luego podríamos tener el PI, que iría así, PI, y luego el PZ, que iría en esta posición, PZ. Estos serían los 3 valores que podría tomar la M. Cuando tengamos un subnivel del tipo D, pues la M, vamos a hacer ya tiene capacidad para 10 electrones, los Ds, luego vamos a poder hacer 5 orbitales. Así que dependiendo del orbital en el que esté el electrón, valdría ya, como sería en este caso el valor del número cuántico secundario sería 2, pues valdría desde menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Os he representado aquí los orbitales para que dependiendo del que esté, sabemos su valor. Y en este último caso, la M, tendríamos que hacer en total 7 orbitales. Y su valor del número cuántico, como este vale 3, pues valdría desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Os represento aquí las cajitas tal cual se representan en el diagrama de orbitales, aunque realmente en el diagrama de orbitales ya sabemos que tenemos que hacer dentro de estas cajitas los electrones, aunque este sería el valor que tomaría el número cuántico secundario dependiendo de la posición. Así, en nuestro ejemplo que tenemos uno del tipo P, pues aquí habría que hacer 3 cajitas, colocar esos electrones que vendría 1, 2, 3 y 4. Y si viésemos el número cuántico de este último que entra en la configuración, que tiene esta posición, porque es del tipo P, pues como aquí estaría el electrón, pues valdría menos 1. Luego, en este caso del oxígeno, valdría el número cuántico de este último electrón, que corresponde a los P, valdría menos 1. Y en este último, pues tendríamos ya que serían las direcciones del espacio, la orientación S, T, U, F, V, F, X, F, Y, F, Z, ya son formas mucho más complejas según os he explicado yo, y en los Ds serían formas tetralobular según se explicó, os lo expliqué aquí. Nos queda ya el último número cuántico, que es el número cuántico de spin, que se representa con la letra S, y va a indicar el sentido de giro del electrón. Solamente puede tomar 2 valores, más un medio o menos un medio. ¿Y de qué va a depender eso? Pues del sentido de giro del electrón. Si el electrón gira en sentido horario, es decir, en sentido de las agujas del reloj, su valor va a ser más un medio. Y la flechita, cuando veamos el diagrama de orbitales, estará hacia arriba. Y cuando el electrón girará en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj,
pues la flechita estará hacia abajo y valdrá -1,5 y será una flechita en esta dirección. Si lo vemos con este ejemplo, este último electrón tiene la flechita hacia abajo, con lo cual el spin valdría -1,5. Y estos ya serían los 4 números cuánticos del oxígeno, 2, 1, -1 y -1,5. Esos serían, si nos piden números cuánticos del último electrón del oxígeno, así se harían. Ahora os dejo con un breve resumen final sobre los números cuánticos y cómo se harían en un caso concreto en el del oxígeno. En este vídeo hemos explicado los números cuánticos del oxígeno. Los números cuánticos expresan la situación energética de cada electrón dentro de un átomo y permiten conocer las zonas de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Hay 4 números cuánticos: n el número cuántico principal, L el número cuántico secundario, M el número cuántico magnético y S el número cuántico de spin. Debemos hacer primero la configuración electrónica, que es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. Para ello utilizaremos el diagrama de Moller. Tomamos nota de los datos del oxígeno desde la tabla periódica, su número atómico 8, 8 protones y 8 electrones, y con eso escribimos la configuración electrónica del oxígeno, que es un S2, 2S2, 2P4. Así sería el dibujo del átomo de oxígeno. Después hacemos el diagrama de orbitales, que es otra manera de escribir la configuración electrónica, donde se representan los orbitales con líneas o celdas y los electrones con flechas arriba y abajo, basado en 3 principios. El principio de exclusión de Pauli, que dice que en cada orbital caben 2 electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo, por tanto, no puede haber 2 electrones en un átomo con los 4 números cuánticos iguales. Segundo, el principio de mínima energía. Los electrones se colocan en el orbital de menor energía disponible. Tercero, el principio de máxima multiplicidad de Hund. Los electrones en un subnivel se colocan uno a uno en los orbitales con flecha hacia arriba, y cuando todos los orbitales tienen un electrón, comienzan a entrar los segundos con flecha hacia abajo. A continuación, desde la configuración electrónica del oxígeno, hacemos el diagrama de orbitales, teniendo en cuenta en el orden en que entran los electrones. De esta forma, identificamos y localizamos el electrón diferencial. Los números cuánticos son 4. El número cuántico principal indica el nivel en el que está el electrón y puede variar del 1 al 7. El número cuántico secundario habla del subnivel y puede valer desde 0 hasta 3. Y hay 4 tipos de subniveles: S, P, D y F. El número cuántico magnético hace referencia a la orientación del electrón en el espacio y vale desde -L, 0 o +L. Y por último, el número cuántico de spin indica el sentido de giro del electrón y vale +1,5 o -1,5. Así, los números cuánticos del oxígeno, teniendo en cuenta el último electrón llamado electrón diferencial, serían n igual a 2, L igual a 1, M igual a -1 y S igual a -1,5. En 1926, Schrödinger postuló la ecuación de onda que le permitió calcular los niveles de energía en el átomo, fundando así la mecánica cuántica basada en las partículas subatómicas. Las soluciones de esa ecuación de onda permitieron conocer los distintos estados de un electrón dentro de un átomo, que quedarían plasmados en los 3 primeros números cuánticos, n, L y m. Dirac, teniendo en cuenta los efectos de la relatividad, plantearía un par de años más tarde el 4º número cuántico, el número cuántico de spin. En esta serie de vídeos explicamos los números cuánticos del último electrón de átomos de diferentes elementos. Este vídeo ha sido una introducción a los números cuánticos. Si te ha gustado, pues me puedes dejar un like o un comentario por ahí abajo y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao. Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.
En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.